Bueno, estamos de nuevo aquí, mis queridos amigos y hermanos, para traerles otro mensaje, el cual se titula ¿Cómo entré a Egipto y cómo salgo? Y esto tiene mucho que ver, quiero explicarles primero con el pueblo de Israel, cómo entraron ellos a Egipto y cómo salieron de Egipto. Y después vamos a tomar, lo traemos al tiempo de hoy, como nosotros entramos a Egipto y cómo nosotros salimos de Egipto. Esa es la información que les traigo hoy, así que estemos muy atentos. La idea de esto es entender que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento las cosas ocurrieron literalmente y que en el Nuevo Testamento las cosas ocurren espiritualmente. Así que para entender el Nuevo Testamento tengo que entender el Antiguo Testamento, leérmelo y estudiármelo. No es solamente los evangelios, porque entonces no vamos a entender cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento que son reflejo o son sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Esa es una información para que la tengan, para que estén atentos que no es solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, porque la Biblia es completa. La Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Aunque ahí el pacto, que es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, tiene mucho que ver con el Nuevo. Así que miren, comenzamos con Génesis, o sea, de dónde comienza todo y cómo es que ellos entran a Egipto. Esa es la primera parte, cómo entran los israelitas o los judíos a Egipto. Entonces, comenzamos con Génesis capítulo 37, verso 5. Y soñó José un sueño. José tuvo un sueño en el capítulo 37, verso 5. Génesis capítulo 37, verso 7 dice, y he aquí que el manojo de José, los otros manojos se inclinaban al manojo de José. Y en Génesis capítulo 37, verso 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Y les dijo que el sol, la luna, las estrellas, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. ¿Sí? Entonces ellos le agarraron idea, envidia, odio, odiaban a su hermano. ¿Sí? Y el padre fue el que pudo entender, en esto pudo entender que él era el sol. Fíjate que la Biblia habla simbólicamente y eso después lo explicamos. Él era el sol, papá, que era Jacob, y la mamá era la luna y los hijos eran las estrellas. Él pudo entender eso y entonces reprendió al hijo porque no entendía el sueño, pero sí entendió lo que significaba. Así que Génesis capítulo 37, verso 28, dice que le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Entonces ustedes saben que cuando dice que le trajeron arriba es porque ellos lo habían tirado en una cisterna y cuando querían matar, y muchos de ellos o uno de ellos se opusieron para que no lo mataran porque eran su hermano, y entonces decidieron venderlo a los ismaelitas, los cuales en el capítulo 39, verso 1 dice que llevaron a José a Egipto y lo compró Potifar. Se lo compró a los ismaelitas. Entonces, nosotros vemos que él trabaja con una persona que le trabaja al rey, que es Potifar. Y en la casa de Potifar, José hacía todos estos trabajos y a Potifar le encantaba y le gustaba y lo puso como mayordomo porque veía que Dios estaba con él y que prosperaba, ¿no? Pero hasta que la mujer de Potifar se enamoró y quiso acostarse con José y José salió corriendo, ustedes saben la historia. Entonces en ese capítulo 40, verso 8 dice que cuando José estaba en la cárcel, el copero y el panadero que los metieron presos tuvieron sueños y José interpretó el sueño de el copero y el panadero. Que al panadero le arrancaban la cabeza y que al copero volvían a restituirlo de su cargo. Génesis capítulo 4, verso 23 dice que el jefe de los coperos se olvidó de José. ¿Sí? Pasaron 2 años después de ese sueño, que José estuvo 2 años más en la cárcel.
Y Génesis capítulo 41, verso 1, dice así: aconteció que pasaron los años y tuvo el faraón un sueño. El faraón soñó, ya usted sabe el sueño de las vacas gordas y la vaca flaca. Y no había nadie que le interpretara el sueño hasta que el copero se acordó de que José le había interpretado el sueño y lo mandaron a llamar. Entonces Génesis capítulo 41, verso 14 dice: entonces Faraón envió a llamar a José. ¿Sí? Génesis capítulo 41, verso 37. Dice que el asunto pareció bien al Faraón. O sea, lo que José le había interpretado, la interpretación del sueño que José le dio al Faraón le pareció bien, y a sus siervos. Y en Génesis 41, verso 38 dice el Faraón que acaso hallaremos a otro hombre como este. Entonces, lo coloca Faraón como el gobernador de todo Egipto, está por encima de todo menos del rey. Se lo dice el rey a José. Y Génesis capítulo 46, verso 3, que este es el que más nos interesa, le dice Dios a Jacob, dice: yo soy el Dios de tus padres, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Acuérdense que una de las cosas que mete al pueblo de Israel es que había una hambruna y que Dios prepara a un hombre que se llama José para proteger a Jacob y a las 12 tribus de Israel. Ya sabes, Benjamín, Nectalí y así pues. Y los mete en Egipto. De esta manera fue que ellos entraron a Egipto por el hambre, pero eran solamente 12 tribus con sus familiares, con sus hijos y con sus esposas. Eran pocos, eran pocos. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario que nosotros entendamos que eran pocos, porque después cuando se multiplican es que hay el problema, al crecer, el crecimiento, ¿no? Así que esta es una de las partes importantes es cómo los israelitas entraron a Egipto. Entran por hambre y entran porque José es gobernador y los lleva hacia allá para que no perezcan de la hambruna que venía. Y estos pasajes son importantes que lo entendamos porque nos va a traer a nosotros muchas cosas que nos pasan y qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, una de las cosas que ya sabemos que ellos entraron porque Dios llamó a un hombre que se llama José y que José fue gobernador y los metió. Ahora, ¿cómo salen ahora o cómo salieron de Egipto? ¿O cómo salir? ¿Sí? Ellos para salir de Egipto necesitaban un libertador. Y un libertador, alguien que fuera mayor que el faraón. Y entonces viene Dios y constituye a Moisés como Dios para faraón. Dice: tú me serás Dios para faraón. En el capítulo 7 de Éxodo te lo dice clarito, que Dios lo constituyó a Moisés Dios para faraón. Entonces, fíjense, esto con respecto también a la autoridad. Dios le da una autoridad mayor que la de faraón a Moisés y le da poder, ¿no? También. Entonces, el libertador tenía que ser como un dios. No podía ser de igual a igual a Faraón, que Faraón se creía un dios, pero eran reyes. ¿Sí? Entonces viene Dios y llama a Moisés para que Moisés vaya y libere a el pueblo de Israel. Entonces fíjense, Éxodo capítulo 1, esto es en la liberación, ahora la salida de Egipto, porque ya vimos la entrada, ahora vamos a ver la salida de Egipto. Dice así, Éxodo capítulo 1, verso 12. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Se fijan? El crecimiento de ellos, acuérdense que fueron pasando faraones, fueron pasando reyes y faraones, pues. Y, y se fueron olvidando de lo que José hizo y de lo que José era, que era un gobernador, que tenía que haberle agradecido a todo el pueblo de Israel por no perecer en el tiempo que hubo la hambruna. Y los reyes se olvidaron de José. Los reyes se olvidaron de José y acuérdense que cuando ellos entran, ellos no entran como esclavos, sino son libres. Acuérdense que son pequeños, hablando de la pequeñez, de que no era una multitud
tan grande como la que salió. Por eso que me enfrasco en lo que es los poquitos y los pequeños y quiero hablar también de lo grande, ¿no? De lo que después crecieron, como vimos en Éxodo capítulo 1, verso 12, cuando dice que ellos crecían y le tenían miedo. Entonces los convierten en esclavos porque se olvidan de que José, y era también voluntad de Dios, ¿no? De que José fue gobernador. Y ellos crecían, entonces los egipcios le tenían miedo y por miedo los esclavizaron. ¿Sí? Entonces Éxodo capítulo 1, verso 22, cuando el rey hace un edicto de que echen a los niños varones, pues, al río, los tiren al río y a las niñas le preserven la vida. Entonces, el papá de Moisés agarra y toma una arquilla, ¿sí? Y en Éxodo capítulo 2, verso 6, dice así, y cuando la vio la hija del faraón, lo agarró y dijo que el hijo de los hebreos es este el que se va a salvar. Entonces, porque el papá de Moisés lo trató de ocultar hasta 3 meses y no pudo. Y eso se tuvo que tirarlo al río, pero en una arquilla para que el niño no se ahogara. Entonces, en Éxodo capítulo 2, verso 12, dice que cuando ya Moisés crece, porque Moisés duró 40 años, entonces una de las cosas que uno tiene que entender en esto es que a veces la gente quiere un ministerio de una vez y no es de una vez. Fíjese que Moisés pasó 40 años en Egipto y después que sale de Egipto, que cruza el desierto, porque para llegar a tierra de Madián tiene que cruzar el desierto. Yo hice mis investigaciones en los mapas de la época y Moisés obligatoriamente tenía que pasar por el desierto para llegar a Madián. Entonces uno se da cuenta de que Moisés duró en Madián 40 años también. Fíjense, llevan 80 años. Por eso es que cuando Moisés nace, el pueblo de Egipto tiene 350 años en Egipto. Y los 40 que pasa Moisés ya son 390 y 40 más. Usted va sumando y se da cuenta que la suma da 430 años. Entonces, vemos, claro, después de eso pasan 40 años más en el desierto y Moisés dura como 120 años por ahí. Bueno, miren, entonces, cuando ya Moisés crece, Moisés mata a un egipcio, ¿verdad? Y tiene que salir huyendo de Egipto porque el faraón lo quiere matar y se va. Y dice que habita en la tierra de Madián, en Éxodo capítulo 2, verso 15. Dice que Moisés huyó delante de faraón y habitó en la tierra de Madián. Y en Éxodo capítulo 3, verso 1 dice que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, se le apareció Dios y llamó y le dijo, y ustedes saben la historia. Éxodo capítulo 3, verso 20. Dice que Dios iba a mandar a Moisés con mano fuerte, yo extenderé mi mano y mandaré plagas y todos los milagros que tenía que hacer. Era necesario que Moisés fuera con poder, porque si no iba con poder, no le iban a creer. Así que Moisés tenía que hacer señales y milagros. Tiró la vara, metió la mano, sacó la lepra y ustedes saben ya la historia. Ahora, en Éxodo capítulo 11, verso 1, dice Jehová que dijo a Moisés que iba a traer las plagas, lo que les acabo de decir, sobre Faraón y que con la mano fuerte lo iba a sacar. Y la última plaga, que es Éxodo capítulo 11, verso 5, dice así, que Dios iba a matar a todos los primogénitos. Esa es la última plaga de Egipto. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la salvación? Mucho. Tiene que ver mucho porque nosotros tenemos que saber que estos acontecimientos, lo que aconteció en el Antiguo Testamento, tiene mucho que ver con el Nuevo Testamento, tiene mucho que ver con Cristo. Por eso yo siempre digo que Moisés es uno de los hombres, o es el hombre, después de Cristo, es el hombre más importante de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Moisés es sombra del Mesías, que es Cristo. Es un libertador igual que Cristo, que es un libertador. Y todo lo que Moisés hizo, usted estudia Moisés y Cristo, que después se lo voy a exponer. Moisés y Cristo se dan cuenta que es lo mismo. Ahora,
¿Qué sucede con, ahora lo traemos a nuestro tiempo, a nuestro momento? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en nosotros? ¿Qué es lo que pasa en nosotros? ¿Y cómo entramos nosotros a Egipto y cómo salimos nosotros de Egipto? Ahora acuérdense que Egipto simboliza es el pecado, el mundo, ¿sí? Y igual que los egipcios, que los israelitas, que entraron a Egipto siendo libres, igual nosotros. Nosotros cuando entramos a este mundo, no sé si yo creo que les dije eso, que la puerta de entrada a este mundo es la mujer, ¿sí? Y la puerta de salida es la muerte. Pero miren, cuando nosotros entramos a este mundo, nosotros entramos siendo libres. Nosotros estamos en la liberación, siendo libres porque somos niños, ¿no? Y los niños no pecan. Muchos dicen que los niños nacen en pecado. Eso es falso. Bíblicamente es falso, ¿no? Los niños no pecan por la siguiente razón. Ellos nacen bautizados desde el vientre de su madre, que acuérdense que hay un líquido amniótico que está ahí, y que ellos nacen y nacen sin pecado. Porque si ellos nacieran con pecado, Jesús nos lo hubiese dicho. Y Jesús nos dijo así. Fíjense, primero nos dice Jehová, ve lo que dice Jehová. En Deuteronomio capítulo 1, verso 39 dice, y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Y si no saben lo bueno y lo malo, ¿cómo es que tienen pecado? Fíjense, y ya les voy a hacer otra aclaración. Miren, ¿por qué los niños no tienen pecado? Porque es que el mandamiento dice no cometerás adulterio, no fornicarás, no robarás, no matarás. No. Entonces, ¿cómo un niño tú le vas a decir, mira, no vayas a matar? Un niño recién nacido. Un niño de 1 año, pues, para que usted me entienda. Vamos a colocarlo de esa manera. ¿Cómo le va a decir usted a un niño que no cometa adulterio si no sabe lo que es adulterio? Ni sabe hablar, ni te entiende. Tú lo que le estás enseñando es apenas a oír las palabras para que él vaya aprendiendo por lo menos el idioma. No sabe ni siquiera qué es adulterio, qué es fornicación. Entonces, oye, tenemos que ser sensatos y tenemos que entender que los niños no se pierden, porque los niños no tienen conocimiento de ninguna ley. La ley fue para el conocimiento de nosotros, los adultos, los grandes, no para los niños. Ahora fíjense, Mateo capítulo 19, verso 14 dice así, pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mío no es del reino de los cielos, es de ellos. Mío es cuando yo vengo a Cristo y acepto a Cristo en mi corazón, sí, pero de resto es de los niños, sin hacer nada, porque ya están bautizados. Y se los voy a explicar para que podamos entender. Fíjense, Mateo 18, 2 y 3. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que el que no se haga como niño no entra, definitivamente. Marcos 10, 15 dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Juan 3:3, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿Por qué tienes que nacer de nuevo? El que no naciere de nuevo, porque ya naciste en la primera vez, sino dijera, nacer de nuevo. Fíjese lo que dice Jesús. El que no naciere de nuevo, o el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino. ¿De qué necesitas nacer? De espíritu, porque ya de carne naciste, necesitas nacer de espíritu o de agua y de espíritu. Lo dice Jesús, mírese, en Juan capítulo 3, verso 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Dónde no puede entrar? En el reino de Dios. Entonces, ¿por qué decimos, fíjate Juan, para concluir esta parte, Juan capítulo 3, verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Se fija? Ya nací de la carne. Y una de las cosas importantes es que como ya nací de la carne, puedo ver este mundo. ¿Sí? Cuando nazco del Espíritu, puedo ver el mundo de Dios. De resto, no lo vas a ver. Jamás lo vas a ver, el mundo de Dios. Ahora fíjense, una de las cosas importantes es el crecimiento. ¿Cómo es el crecimiento? Porque yo les digo que no pecan los niños. Porque Israel entra con 12 tribus. Claro, eran más personas, pero eran 12 tribus, no eran muchos.
Y vemos el crecimiento de quién. Vemos el crecimiento de Israel después que le tienen miedo a los egipcios. Y voy a ir apresurándome un poco más. Miren, ¿qué sucede con nosotros en nuestra vida? Nacemos niños, somos inocentes hasta que entra en nosotros el bien y el mal. Ese es el problema de esto. El problema no es que los niños pecan, sino que después que yo tengo conocimiento del bien y el mal, es que yo necesito ser bautizado, como lo dijo Jesús a Nicodemo. Cuando ya somos adultos, que sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ahí es donde entra en nosotros que necesitamos otro bautismo, no el primero, porque ya vinimos bautizados, sino el segundo. Dios ha tenido cuidado y tiene cuidado de la humanidad, siempre ha tenido cuidado de la humanidad. Por eso yo les digo, véanse el bautismo que yo tengo, no se llama el bautismo, se llama un diluvio, dos bautismos. Perdón, sí, un bautismo, un diluvio, dos bautismos, así se llama. Entonces, fíjense, ustedes lo ven y se dan cuenta que hay 4 formas que Dios bautiza, así que los invito a que lo vean para que amplíen más esta información. Ahora fíjense, cuando Moisés llega, Moisés viene y para poder salir de Egipto, Moisés tiene que matar a un egipcio, valga la redundancia, pero es así. Moisés mata a un egipcio y tiene que salir huyendo, pero mata la carne, que es lo que yo quiero que nosotros entendamos hoy en nuestra vida, ¿no? Y necesitamos un libertador. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida? Cuando nosotros estamos grandes, que crecemos, necesitamos un libertador, porque solo no puedes, o sea, no puedes salir del pecado tú solo. Necesitas alguien que te libere. Puede ser una persona que ya sea libre del pecado y que te hable de Cristo, pero el libertador es necesario, muy necesario, como el pueblo de Israel que necesitaba un libertador, que es Moisés, que fue Moisés. Ahora, Moisés mata al egipcio y sin muerte no hay salida. Oiga bien, sin muerte no hay salida de Egipto. Moisés se va al desierto, pasa por el desierto y después que Moisés regresa, acuérdense que Moisés mata a un egipcio y después que pasa por el desierto y Moisés regresa, es que dice que Moisés es el hombre más manso de la tierra, ¿no? Dice el proceso que le hizo Dios en el desierto. Ahora Moisés mata al egipcio y sale porque es libre, porque mata la carne. ¿Sí? Ahora nosotros qué tenemos que hacer? Matar la carne, los deseos, las pasiones, todo esto tenemos que matarlo. Porque si nosotros seguimos con las pasiones y los deseos de nuestra vida, estamos alimentando la carne y no le estamos dando la prioridad al espíritu que crezca. Entonces Moisés lo que hizo fue matar la carne igual, solo que aquí era literal y nosotros tenemos que matar nuestra carne. Ahora somos nosotros los que tenemos que matar los deseos y pasiones para que el espíritu crezca en nuestras vidas. Ahora, si usted se da cuenta, la última plaga, para ir resumiendo, la última plaga es de la muerte de los primogénitos. Ahora, ¿por qué los primogénitos? Porque ahora yo quiero explicarles un poco este asunto. Acuérdense que Caín mata a Abel y Caín era el primogénito. Y cae una maldición sobre Caín. Entonces, los primogénitos en ese momento tenían una maldición de parte de Dios porque maldijo al primogénito, que era el primero que había nacido, que se llamaba Caín. Y eso, por eso es que Dios le pide aquí que va a matar a todos los primogénitos. Ahora, fíjese que cuando salen de Egipto, el pueblo de Israel, los primogénitos, lo primero que pide es la consagración de los primogénitos. ¿Para qué? Para no matar a los primogénitos, o para que los primogénitos, quitarle esa maldición que Caín dio a los primogénitos. Ahora, ¿por qué tenían que morir los egipcios? Porque acuérdense lo que les dije, si no hay muerte no podían salir, como hizo Moisés, como le pasó a Moisés. Entonces, ¿qué sucede con Moisés? Que hay muerte. ¿Y qué sucede con los israelitas? Hay muertes egipcios y es cuando pueden salir. ¿Por qué? Porque están matando la carne. Es literal, pero hoy en día yo necesito el libertador para matar la carne y que me dé su espíritu para matar la carne. ¿Ya? Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que entender que nosotros nacemos en libertad, pero cuando crecemos, entramos otra vez a la esclavitud. Y la Biblia es clara y los pasajes son claros. ¿Por qué son claros? Fíjense que quién era Jesús y de qué nos liberó. Vamos a ver. Juan, sí, en Juan aparece, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gálatas capítulo 5, verso 1. Para libertad fue Cristo Jesús, nos hizo, para libertad nos hizo, para ser libres.
Sí, Juan capítulo 8, verso 36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué nos va a libertar? La libertad viene de Jesús, es nuestro libertador. Juan 8:34, Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Impresionante. Ahora miren, Romanos 6:17. Ustedes fueron libres del pecado y ahora son esclavos del bien. Hay que ser esclavos del bien, no del pecado. Entonces, ¿qué es lo que Cristo nos quiere decir? Somos libres. Ahora, ¿por qué yo no puedo andar en la carne? Miren, y matar la carne. Tenemos que matar la carne obligatoriamente porque si no, sigo en lo mismo. Yo por eso a veces la gente dice que no, que nosotros tenemos a Dios. Ah, pero si mataste la carne, sí, si no, no. Fíjense lo que dice Romano. Romano 8:1. Los que no andan conforme a la carne. Romano 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne o en los deseos de la carne. Romanos 8:6. El ocuparse de la carne es muerte. Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos 8:13. Haced morir las obras de la carne y no viváis conforme a la carne. Romanos 13:14 dice, no probáis para la carne, para los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 17. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Romanos 5:16. No satisfagas los deseos de la carne. Romanos 5:24. Los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Clarito, ¿no? Romanos 6:8. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué le parece? Primera de Juan capítulo 2, verso 16 dice, los deseos de la carne no provienen del Padre. Así que el que vive según la carne, ya para concluir, el que vive según la carne no agrada a Dios. No agrada a Dios. Entonces nosotros, los que están en el mundo, creen que ellos sirven a Dios cuando tienen sus deseos, cuando tienen sus concupiscencias y tantas cosas que hacen y siguen alimentando la carne. Entonces creemos que nos vamos al cielo. Si no tengo el libertador, el que libera, o al abogado que me va a defender, yo tengo que pagar mi culpa. Y la culpa la pago eternamente en un lugar de condenación. Así que mi consejo es no saciemos los deseos de la carne. Más bien saciemos los deseos del espíritu. ¿Cómo se hace? Buscando a Dios con su palabra, buscando a Dios en oración y amando al prójimo. 2 mandamientos Jesús dejó. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente y tu espíritu y con todo tu corazón. Así que, y al prójimo como a ti mismo, lógico. Ahora, queremos ser hijos de Dios, tenemos que amarnos unos a los otros, pero en la iglesia poco a poco se ve el amor. Así que bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los cuide, espero que les haya servido y les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga.